Entrar en el mundo de los adultos, deseado y temido, significa para el adolescente la pérdida definitiva de su condición de niño. Los cambios psicológicos que se producen en este periodo y que son el correlato de cambios corporales llevan a una nueva relación con los padres y con el mundo. Ello solo es posible si se elabora lenta y dolorosamente el duelo por el cuerpo del niño, por la identidad infantil y por la relación con los padres de la infancia. Cuando el adolescente se incluye en el mundo con este cuerpo ya maduro, la imagen que tiene de su cuerpo ha cambiado, también su identidad, y necesita entonces adquirir una ideología que le permita su adaptación al mundo o su acción sobre él para cambiarlo. Toda adolescencia lleva, además del sello individual, el sello del medio cultural, social e histórico desde el cual se manifiesta, y el mundo en que vivimos nos exige, más que nunca, la búsqueda del ejercicio de la libertad sin recurrir a la violencia para coartarla. Somos Elena María, y Olaya, especialistas en salud mental, y esto es ¡Friccionando! Los fragmentos anteriores pertenecen al libro La adolescencia normal, un enfoque psicoanalítico, de Arminda Averasturi y Mauricio Nobel. Estas dos personas son dos psicoanalistas que figuran entre los primeros de la escuela psicoanalítica argentina que se dedicaron a investigar la personalidad del adolescente. Escribieron este libro en 1988, el primero publicado en castellano. Aunque parezca muy antiguo, es cierto que es muy ilustrativo de los aspectos que caracterizan la etapa de la adolescencia y lo que se mueve tanto a nivel interno como relacional, teniendo muy en cuenta las dinámicas familiares. Así que en el capítulo de hoy vamos a abordar un tema, como nos gusta a nosotras, con complejidad, la adolescencia. ¿Y de dónde viene adolescencia? Pues yo, que tengo mi base en el libro de Criar con Salud Mental de la doctora María Velasco, explica muy bien que adolescencia viene de adolecer, carecer, y es que tiene mucho que ver con dolor y duelos, ¿no? Aparte de, por supuesto, de esa vitalidad y esa capacidad física que se desarrolla en la adolescencia, tiene mucho que ver con los duelos. Todos los duelos implican tristeza, sentimientos de vacío, incertidumbre. ¿Y cuáles son los duelos que se van a elaborar durante la adolescencia? Pues hay muchos duelos que tienen que ver con las certezas. Y es que en la infancia todo suele ser dicotómico, que significa que, pues por ejemplo, blanco o negro, bueno o malo, ¿no? Entonces, pasando de dicotómico se pasa a algo mucho más amplio. Entonces, bueno, es donde se aprende un poco a tolerar esta ambivalencia que generan a veces los sentimientos, ¿no? Como por ejemplo, te quiero, pero a la vez me molestas. También hay un duelo que tiene que ver con el placer, y es que ahora ya empieza a haber como otros compromisos en donde no todo se hace por placer, ¿no? Y luego, como comentabais antes, el duelo de unos padres perfectos omnipotentes. De hecho, lo que explica es que es más fácil ir aceptando como nuestras propias vulnerabilidades, ¿no? Que también está ese duelo de la fantasía omnipotente del adolescente y de irse dando cuenta de que no lo puede con todo, pero es más difícil hacer el duelo de esos padres porque necesitamos seguir creyendo en un refugio indestructible al que acudir. Bueno, y como hay mucha preocupación hoy en día desde distintas áreas por el estado de la salud mental de nuestros adolescentes, pues nos parecía importante hablar de ello, por el aumento de la demanda de salud mental, en cómo pudo también afectarles el aislamiento de la pandemia, el efecto de las redes sociales y también, como consecuencia más dramática, pues el aumento de las autolesiones y de los suicidios en este grupo de población. Y este planteamiento es muy amplio, entonces por ello daremos algunas pinceladas de estos aspectos, centrándonos sobre todo en poder diferenciar la siguiente cuestión, y es que ¿cómo es una adolescencia normal y cómo es una adolescencia que nos puede preocupar? Que podríamos llamar patológica. Y para ello hemos invitado a un experto en este tema que nos ha hecho llegar un audio donde reflexiona sobre estas cuestiones. Y él es Diego Padilla Torres. Pues Diego Padilla
trabaja en el servicio de salud mental en el que trabajo yo también y bueno, le conozco porque también hemos empezado a trabajar juntos en un programa que se está llevando a cabo en el servicio con adolescentes graves y sus familias. En este programa, que es intensivo ambulatorio, lo que se hace es ver a los adolescentes con patología de forma individual, también en grupo, y por otra parte a los padres, y cada 15 días a los adolescentes y a los padres en un grupo multifamiliar. Entonces ahí es donde podemos ver cómo esta patología se pone en juego en las dinámicas familiares. Y nada, pues he aprovechado la ocasión para pedirle este favor y presentaros y daros algunas pinceladas de su currículum, que es doctor por la Autónoma, psicólogo clínico especialista en infancia y adolescencia y psicoterapeuta especialista en psicoterapias psicodinámicas y contextuales. Además, es activista de infancia y adolescencia y reivindicador de las psicoterapias intensivas en el sistema público. La adolescencia que yo veo en la consulta, ¿no?, es una adolescencia, pues ¿no?, una adolescencia clínica, en principio, una mirada clínica desde el pediatra y desde el médico de atención primaria, ¿no? Muchos adolescentes en primera consulta y muchos padres, bueno, pues vienen y vamos a entender que esos adolescentes que en primera consulta son dados de alta tienen adolescencia en principio normales. Es decir, para muchos padres la crítica, el cuestionamiento, la revisión de las formas de educación de los padres, el querer independizarse, el querer individualizarse, el querer llegar más tarde a casa, ¿no?, el criticar a los padres o utilizar alguna palabra malsonante en principio a los padres, bueno, pues los padres lo toman como una actitud o un comportamiento o un signo de trastorno mental o de trastorno de conducta, ¿no? Y ahí todo eso pues son dados de alta, ¿no? Cuando no hay limitaciones funcionales ¿no?, en su vida, ¿no? Pues les va bien en el cole, tienen amigos, tienen deseos con respecto a las chicas y a las chicas, ¿no? Cuando yo me quedo a solas con ellos y ellas, ¿no?, para que me expliquen, tienen una percepción de la imagen corporal adecuada, se sienten orgullosos con su cuerpo, lo ejercitan, ¿no?, lo intentan poner en una escena de poder disfrutar de su cuerpo, ¿no?, pues haciendo ejercicio, saliendo, ¿no?, y teniendo su noviecillo y su noviecilla, ¿no?, o intentando ligar, sean del género que sea y sean de la orientación sexual que sea. Es decir, que ahí establecería como esos dos puntos, ¿no? Cuando los adolescentes, bueno, pues tienen unos deseos de diferenciarse, de criticar, ¿no?, de que no son como quieren sus padres, o se pelean con esas directrices o con esas, ¿no?, con esas tareas inconscientes que los padres les ponen encima. Bueno, pues hay como una especie de rebeldía, que es una rebeldía sana, que es una crítica sana. Recuerdo que Winnicott decía que el proceso de la adolescencia es un proceso como de ir a psicoanálisis 2 o 3 veces por semana, ¿no?, de una gran, con respecto a los padres, ¿no?, de los adolescentes con respecto a los padres. Bueno, y creo que ese es uno de los puntos, ¿no? La diferenciación y la individuación es uno de los puntos de los adolescentes que ejercitan, ¿no?, ese derecho y esa libertad, y que, bueno, pues se encuentran con padres más comprensivos, padres más contenedores o padres más tolerantes, y ahí nos encontramos pues otros padres que aun siendo adolescentes, en principio una adolescencia normal, ¿no?, con su proceso de diferenciación adecuado, nos encontramos con padres con ciertas rigideces y ciertas patologías, ¿no?, que ahí podemos, ¿no?, señalar como ese punto, como un punto de, pues bueno, como un punto de que se puede convertir en una adolescencia normal si hay bastante exigencia o bastante presión por parte de los padres. Hay otra de las ideas que me surgen, ¿no?, y que le he estado dando vuelta durante toda esta semana, es que más que adolescencias normales o anormales, patológicas o desarrollo saludable, ¿no?, creo que la adolescencia, bueno, pues habría que coger cada adolescente de una manera individual, y creo que lo que hace patológico o de atención clínica son los contextos relacionales.
Es decir, que un adolescente pase de un estado saludable a un estado clínico, ¿no? o de atención en salud mental, pues va a depender de los contextos relacionales, ¿no? Con esto que decía. Si tenemos un contexto de madre o de padre no muy rígido, con muchas proyecciones y con una visión de la adolescencia como una prolongación de los propios padres, pues ahí no encontramos dificultades. Vale, pero bueno, en principio, para mí los adolescentes que salen en la primera consulta y que es un índice de salud es que, bueno, porque son adolescentes que son peleones, que critican, que quieren vivir, que quieren disfrutar y que se encuentran situaciones de normas del colegio de los padres, pues que no están de acuerdo, las pelean, las discuten y entonces muchas veces pues los padres los traen a consulta porque consideran que eso es inaceptable, ¿no? No estamos hablando de parte, ni de expulsiones, ni de consumo de droga, ¿vale? Y entonces, bueno, para que lo normal son pues adolescentes que intentan ahí como separarse, individualizarse y que los padres muchas veces se angustian porque mi chaval ya no me habla, no me cuenta, no me dice, ¿no? Y es un proceso normal y naturalizado. Y creo que la adolescencia normal consiste en eso, ¿no? En un desarrollo saludable de ejercitar el cuerpo, ejercitar sus propias ideas, buscar su libertad, separarse, individualizarse, criticar a los demás. Ahí hay un punto de soberbia en muchos momentos, ¿no? Donde, bueno, pues ahí hay como una especie de omnipotencia que no llega a ser patológica, ¿no? Pero bueno, puedo conseguir, puedo llegar y estoy en la verdad absoluta, ¿no? Pero son chavales que luego reflexionan y recapacitan cuando tienen un espacio donde se les está comprendiendo y donde se les está escuchando en el fondo, ¿no? Y ahí, para no alargarme mucho, que ya llevo 6 minutos, nos vamos a ir a la adolescencia anormal, ¿vale? Aquellos adolescentes anormales son que, desde mi punto de vista, o de adolescencia normalizada, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que estudiar a cada persona de una manera individualizada y que una adolescencia clínica no es más que el resultado de procesos evolutivos que se han ido concatenando de una manera patológica, es decir, que se han ido acumulando errores en su construcción de mente o de emociones o en su construcción de vínculos, y en la adolescencia, bueno, pues con las presiones, ¿no?, hormonales, con las presiones sociales, con ir a la ESO, con más exigencias, con las exigencias de las relaciones románticas y de mayor complejidad de entender todo el contexto social de los adolescentes, ¿no?, con esta cultura que tenemos no expansiva bueno, que quizá lo pone más difícil porque los cuestionamientos continuos, ¿no?, en las redes sociales de todo, de la imagen, de la cosmética, del género, de la orientación. Bueno, yo creo que estamos en un momento social bastante creativo, ¿no?, pero que conlleva que los adolescentes pues necesitan quizás, ¿no?, bueno, pues estructuras psicológicas más fuertes y en la sociedad en la que cada vez estamos más individualizadas y más, ¿no?, más capitalistas, bueno, pues no sé si estamos centrados en el otro o estamos centrados en cuestiones más mercantiles. Bueno, que me lío. Yo creo que los adolescentes, bueno, en ese proceso de acumular errores, de acumular traumas, de acumular experiencias relacionales poco comprensivas o poco validantes, nos encontramos un adolescente que puede eclosionar, ¿no?, con sintomatología depresiva, con sintomatología de trastornos de conducta, ¿no?, donde hay una cierta rigidez de resolver los problemas o de enfrentar los problemas, ¿no?, o bien con sintomatología depresiva, o con sintomatología centrada en el cuerpo, con sintomatología autoagresiva. Bajo mi punto de vista, yo creo que toda esta eclosión de sintomatologías, ¿no?, que se puede ver en la consulta, y lo vemos que la adolescencia normales pues conlleva dificultades, ¿no?, en la expresión de las facultades intelectuales, bueno, pues problemas en el rendimiento escolar, de apatía, de motivación para aprender, para desarrollar sus recursos, ¿no?, cognitivos, dificultades a la hora de poner en el cuerpo el juego y poder disfrutar del cuerpo,
de ponerse guapa o ponerse guapo, de estar en relación con los demás, ¿no? De buscar, de encontrar pues sus propias parejas, ¿no? Y de ir a encontrar el camino de qué es lo que les gusta o lo que no les gusta, ¿no? Las relaciones se pueden convertir en una situación amenazante donde ellos juegan mucho la agresividad. Bueno, ahí creo que uno de los factores común bajo mi punto de vista son las estructuras de personalidad, ¿no? Donde los adolescentes que tienen dificultades o que se convierten en problemáticas o sus vivencias o su juego en la vida tiene que ver con estructuras de personalidad pues más deficitarias. Y ahí ahondando en eso, ¿no? Creo que uno de los factores principales que yo veo, ¿no? Que muchas veces en consulta pues quizá no lo trabajamos lo suficiente, tiene que ver con el tema de la identidad y con cómo se perciben, cómo se conciben, cómo se ven a sí mismos, qué idea tienen de sí mismos, ¿no? Que lo que yo me encuentro es que tienen ideas como muy parciales de sí mismos, muy pobres, y que esto responde, bueno, pues también a mecanismos que se han ido instalando dentro de su mente, pues que tienen que ver con negar ciertas cosas, con dividir ciertas cosas de sí mismos, con escindir ciertas cosas, no con esta idea que nos plantea Kember de la falta de integración de identidad de uno mismo y del otro, ¿no? Donde bueno, pues se juntan una serie de aspectos relacionados con cómo ven a los otros, cómo han visto a los padres, cómo han visto a la familia, cómo se han visto en relación al género, en relación a sus deseos pues más libidinosos, más sexuales, ¿no? O más amorosos. Ahí creo que una de las dificultades que tenemos en los adolescentes es que son adolescentes con poco conocimiento de sí mismos, con poca práctica de utilizar la máquina de los pensamientos o la mente para poder entender el mundo y para poder entender las relaciones y entenderse a ellos mismos. Y ahí, bueno, pues esas dificultades de identidad, ¿no? Que están relacionadas pues con las estructuras de personalidad pues más deficitarias, con poca capacidad de autocontrol o de regulación emocional o pisar el acelerador para agredir a los demás, ¿no? Yo creo que ahí es uno de los núcleos, ¿no? que yo veo como más importantes en aquellos adolescentes que presentan patologías graves, psicóticas, de trastornos de personalidad o trastornos afectivos más graves, ¿no? Y aquí nos daría para otros 12 minutos que creo que me he pasado. No sé si esto es suficiente o necesitan más o necesitáis más o me he enrollado demasiado y cualquier cosa, bueno, pues me decís, ¿no? Un último apunte es que creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Que para poder diferenciar adolescentes más normales de adolescentes que están haciendo desarrollos patológicos, aparte de historiar, ¿no? Y ver qué eventos relacionales traumáticos, qué situaciones ¿no? individuales han tenido en la historia que han podido propiciar, ¿no? Estructuras de personalidad deficitaria, creo que esa es una de las claves. Y una de las claves en la consulta pues tiene que ser pues diferenciar, ¿no? Patrones de personalidad más normalizados a patrones de personalidad más patológicos, que yo creo que los clínicos aún no resistimos en poder realizar todo esto y en poder transmitírselo tanto a los pacientes como a los padres como a los compañeros de una manera como más, ¿no? Como más cotidiana o más normalizada. Aquí creo que los avances que han hecho todo el grupo, ¿no? de Kember, de Paulina Kember, que creo que es excepcional todos los trabajos que tiene. Creo que toda esa experiencia habría que ponerla más de relieve o más, bueno, o incluirla dentro de los itinerarios de los PIRE y de todos los profesionales de salud mental, ¿no? Que aunque parcialmente se incluye, pero no, bueno, no sé si esto sirve o es que estoy haciendo yo publicidad, ¿no? de lo que me ha hecho a mí clic, ¿no? En mi formación y en mi manera de ver las cosas y de entenderlas. Bueno, espero que os sirva, ¿vale? Un besazo fuerte. Bueno, pues en el audio Diego apunta varios aspectos en los que nos vamos a centrar en desarrollar a lo largo del resto del capítulo.
En primer lugar, el deseo de diferenciación, que muchas veces va unido a la rebeldía, a la crítica, y esto, pues claro, es difícil de manejar para los adultos, para los padres, para los profesores y también para los profesionales. Y cómo dependerá del manejo del entorno, que él denomina los contextos relacionales, puede tratarse de un aspecto que sea algo transitorio y se pase normalmente a la edad adulta, o que se enquiste, por así decirlo, y se convierta en un problema y aparezcan síntomas o problemas de carácter más graves. Y por otro lado, el deseo de experimentar con el cuerpo, mediante la sexualidad, los cambios estéticos, el cuidarse o descuidarse. Sí, yo pensaba justo eso, ¿no? Que al final es un periodo de transformación y que por lo tanto, pues claro, implica inestabilidad, transgresión, impulsividad y temporalidad, pero que todo esto que hablamos formaría parte de una adolescencia normal, siempre y cuando el sufrimiento sea tolerable. Y como decía Diego, es importante distinguir eso de cuando ya empieza a haber problemas en la funcionalidad, ¿no? En que ya la persona empieza a desmoronar por completo su vida y que quizá ahí sí que es cuando habría que intervenir y pensar que podemos estar ante una adolescencia patológica, ¿no? Sí, en ese sentido lo que él decía de que hay una incapacidad en el adolescente para pensarse, o que no se consigue transitar hacia una identidad como más estable, y ahí, pues como dice María, es cuando pueden surgir problemas. Sí, y yo luego también añadiría, igual que dice él, ¿no? Que es importante destacar que no son cosas que suelen aparecer como únicamente y exclusivamente en la adolescencia, sino que normalmente tienen que ver con conflictos pendientes, ¿no? Pues eso, como un reflejo de procesos evolutivos patológicos en donde se ha ido acumulando errores en la construcción de los vínculos, y que es en la adolescencia cuando sale todo esto. Entonces, para ir desgranando un poco todas estas características que hemos ido nombrando de la adolescencia, vamos a utilizar el libro de Arminda Berasturi para describir lo que ella habla y nombra como sintomatología del síndrome de la adolescencia, y iremos como enumerando diferentes características y parándonos en ellas. Pues en el libro la autora habla, y yo también me planteaba, que usa el término síndrome, ¿no? Que normalmente los que trabajamos en este ámbito siempre lo entendemos como para referirnos a algo patológico, cuando por otro lado el título del libro y todo el desarrollo que hace es sobre la adolescencia normal, ¿no? Y entonces, claro, ahí resultaba, y ella también lo decía, como un poco contradictorio, porque es verdad que las lecturas que solemos hacer sobre la adolescencia siempre suelen ser desde el adulto, ¿no? Y en ese sentido, que lo llamemos síndrome, pues pareciera como que es algo que nos resulta como molesto, ¿no? Porque puede cuestionar, puede interpelar al mundo que formamos los adultos, y entonces ella plantea cómo poder situar al adolescente como un elemento del que podemos aprender mucho, ¿no? Yo ahí pensaba, por ejemplo, pues con las nuevas tecnologías, ¿no? Donde, por ejemplo, ellos pueden tener muchísimos más conocimientos pues, que sus padres, y pueden aprender. Y también como para los adultos también es un proceso de duelo, no solo para ellos, porque también tienen que vivir este paso de, pues eso, ¿no? Ya no es un bebé, un niño, el cuerpo cambia, la identidad infantil, así que puede ser como más complaciente, pues tampoco es la misma, y tampoco la relación con los padres pues cambia totalmente, ¿no? Porque ya el adulto tiene que enfrentarse a otro tipo de cuestiones, ya deja de ser su ídolo y aparecen otros referentes que pueden ser de otros ambientes o contextos. Sí, estaba pensando no sé si sigue viva esta señora, pero estaría muy bien, bueno, tengo que informarme porque igual, que estaría muy bien que volviese a escribir este libro ahora, porque con esto que nombrabas, las redes sociales, pues entre otros muchos cambios a nivel cultural que está habiendo, generacional, ¿cómo los tendría ella en cuenta, o qué cambiaría de su descripción de la adolescencia? No sé, igual no cambiaría tanto, no sé. Bueno, entonces ella habla como una de las características por las que empieza a describir la adolescencia, de la búsqueda de sí mismo y de la identidad. Entonces describe que hay diferentes identidades cambiantes en el adolescente, identidades transitorias, ocasionales y circunstanciales.
en un parrafito ella describe que las fluctuaciones de identidad se experimentan también en los cambios bruscos, en las notables variaciones producidas en pocas horas por el uso de diferentes vestimentas, más llamativas en la niña adolescente, pero igualmente notables en el varón, especialmente en el mundo actual. Sí, aquí me acordaba de mí misma, otra vez, cómo no, que he pasado por un montón de fases, desde la fase punk, fase skater, fase choni, fase intento de pija pero sin llegar a poder hacerlo. Es que me acuerdo perfectamente. Tampoco sé muy bien qué guiaba esos cambios, no sé si era más el grupo o cómo iba cambiando el grupo también, no sé. Las modas. Las modas, sí. Sí, a mí ahí también me parecía interesante un concepto del que hablaba, que es el de identidad negativa, que se refiere a cuando el adolescente se identifica con figuras negativas, pues porque no es capaz de identificarse con aspectos positivos de otras personas. Y entonces pues prefieres identificarte con esa parte negativa como a la nada, ¿no? A ese vacío. Y claro, esto puede darse por diversas cuestiones, ¿no? Por una complicación en estos procesos de duelo que hablábamos, o también como por una necesidad urgente de tengo que tener una identidad y eso, mejor malo conocido o que bueno por conocer. Sí, aquí también en este punto los autores hablan de los cambios físicos, ¿no? En 3 niveles, hormonales y sexuales, y cómo el adolescente tiene que ir integrando su esquema corporal con todos estos cambios. Y recordaba un poco en el capítulo anterior que hablábamos de los trastornos de la conducta alimentaria y cómo están muy relacionados con esta dificultad de integrar en el esquema corporal todos estos cambios que pueden ser muy traumáticos. Sí, por eso yo pensaba eso, ¿no? Cómo va cambiando el cuerpo, igual que es un proceso de transformación, el cuerpo también se va transformando y que muchas veces pues nada tiene que ver el cuerpo que vas desarrollando con el deseo, la expectativa que tú tenías, ¿no? Y que además el crecimiento pues es muy disarmónico, a veces crecen más unas partes que otras, es heterogéneo, ¿no? Como que no va creciendo a la vez y eso genera como muchos sentimientos de incertidumbre. Entonces, bueno, como que también me gustaba pensar que el cuerpo como que materializa, ¿no? De alguna manera esos cambios de identidad y actúa de intermediario en la relación con los otros. Con esto que decías de disarmónico, siguiendo a Olaya de hablar de mí, yo me acuerdo que cuando era adolescente, así por fases, iba como fijándome en determinados rasgos de mí a los que me quedaba como fijados porque no me gustaban, que claro, yo pienso, ahora serán, pues por ejemplo, la nariz, las orejas, ¿no? Claro. Y claro, de como el tamaño, ¿no? Y digo, no sé si es como que eso era ese crecimiento disarmónico o que me daba a mí por fijarme en eso, ¿no? Porque ahora por suerte no lo vivo así, ¿no? Pero que puede ser, ¿no? Que de repente haya cierta mucho, parte claro, que vaya como disarmónica, ¿no? Y es raro. Sí, tener que integrarla con el resto. Claro. Sí. Sí, yo creo que hablando de esto de las partes del cuerpo y lo que llama la atención del cuerpo, cuando estaba pensando en el guión de este capítulo, justo estaba leyendo un libro de una autora que me encanta y que no hemos nombrado nunca, que la voy a empezar a nombrar mucho, se llama Amélie Nothomb, y el libro se llama Los aerostatos y justo va de un chico preadolescente que necesita clases particulares de una profesora, la profesora tiene como 20 años o así, y bueno, me encanta esta autora porque es muy sarcástica, muy cruda y saca los conflictos que puede haber en las relaciones de forma muy explícita y a veces un poco violenta, no sé cómo, que te impacta, vamos, te quedas así un poco con el cuerpo así irregular. Y hablaban en sus conversaciones, esta profesora y este alumno, aparte de verse muchos conflictos del propio alumno con su padre, con el amor, con el sinsentido de la vida, hablaban del libro de Kafka, de la Metamorfosis, que precisamente habla de un adolescente que de repente se transforma en un bicho monstruoso. Y en este libro, que si no habéis leído, pues merece la pena,
como que parece que la familia no puede aceptar a este bicho monstruoso, que es como una cucaracha o algo así, pero luego se va desvelando que lo que no aceptan son otras cosas de este adolescente que se va transformando en esa época de la vida. Y creo que es muy representativo, merece la pena un montón. Lo apuntamos para leer. A toda la cola, ¿sabes? Que tengo. Eso es. No me da la Bien. vida. Bueno, siguiente punto que se ve más en la adolescencia, la tendencia a lo grupal, al grupo de iguales. Sí, y en ese sentido, pues también siguiendo lo que decías antes, Olaya, de las modas y por qué todos vestíamos igual, ¿no? Pues precisamente esta autora hablaba de esa búsqueda de uniformidad, ¿no? Que al final el uniforme es eso, ¿no? El vestir todos de una determinada forma o ser todos de una determinada forma. Y también esos procesos, pues eso, de identificarme de una manera como total o masiva, pues con mis amigos o con estas figuras de referencia que todos tenemos un poco en común como grupo. Sí. Sí, yo pensaba eso, como que aquí está súper acentuado, ¿no? El sentido de pertenencia, de poder pertenecer a un grupo, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Como participar en actividades con otros iguales y que todo esto pues influye mucho en la construcción de la autoestima, ¿no? Y luego aquí sí que me parecía importante como señalar el tema de las redes sociales, porque al final eso, en estos momentos es cuando más se explora la comunicación, cuando más presión hay o se vive del grupo, y hay un impacto muy fuerte, ¿no? de esas relaciones. Entonces, bueno, al final se puede ver cómo los adolescentes gestionan las conexiones emocionales y los vínculos afectivos y al final me parecía que las redes sociales estaban como por un lado, como causa y consecuencia, o sea, como que por un lado influyen en la percepción que se tiene de sí mismo, pero por otro lado también ayudan a esa regulación emocional. Entonces, bueno, como que es una cosa que hay que ir revisando. Sí, y yo añadir ahí pues que sí que es verdad eso, que se transfiere a este grupo pues esa parte de la dependencia que antes se tenía con los padres, ¿no? Y esto pues también puede hacer que a esos padres, pues claro, les fastidie un poco, como decíamos antes. Sí, estaba pensando yo en lo de los grupos, que recuerdo que cuando era adolescente me encantaba ir cambiando de grupo. O sea, yo era como que tenía muchos grupos de amigos y entonces era modo, bueno, a esta hora voy a quedar con este grupo que me va a hacer no sé qué y me apetece. Y luego a otra hora voy a quedar con el otro grupo, porque entonces como que iba cambiando de grupo en grupo y tenía como muchos grupos de amigos y según la necesidad que yo tuviese. Qué Claro. curioso, porque yo pensaba que, bueno, en mi caso, o a veces pasa como esta cosa de muchísima fidelidad, ¿no? Ya. O sea, como que si vas con otros grupos, Sí. se vivía He tenido problemas. como una Sí. transgresión, ¿no? Sí. de la Sí, de lealtad. hecho se me señalaba en plan, oye, Sí. tal. O quedas más con ellas que con nosotras. Sí, tal. o tal, igual. Pero al final Pasabas. Se ha ido toleraba el integrando bien. conflicto y la crítica y seguía haciéndolo. Y ellas lo aceptaban, así que bien. Bien, segundo punto a destacar en la adolescencia. Tercero. Uy, tercero, que es que ya... Perdemos la cuenta. Sí. Necesidad de intelectualizar y fantasear. Yo esto que lo de intelectualizar no me siento muy identificada. Igual intelectualizaba de otras formas, no sé, pero no me veo, no soy la típica adolescente que pensaba en ecuaciones o en cómo... Sí, no. Bueno, estos dos palabras así se refieren un poco a la preocupación pues, que suele haber en los adolescentes por principios éticos, filosóficos, sociales, ¿no? Que pueden elaborar ellos como sus propias teorías filosóficas sobre cómo vivir, sobre movimientos políticos, ¿no? Y muchos pues se afilian a determinados partidos, ideas de salvar la humanidad, manifestaciones artísticas. Bueno, pues pensaba por ejemplo en los grafiteros, ¿no? Que a veces pues les hace plantear un plan de vida que pueda ser muy diferente o que haya ahí como un corte del que podían tener cuando eran niños, ¿no? Hay un cambio. Sí, aquí nos venía también esta adolescente, que ahora ya será adulta, Greta Thunberg,
que sí que hizo muchos movimientos por el cambio climático y fue muy reivindicativa en este aspecto. Y claro, yo aquí me preguntaba con esto de fantasear, que yo siento que fantaseaba mucho en la adolescencia, pero de forma muy infantil, yo creo. También rollo un príncipe azul, Un unicornio. un unicornio, eso me duró bastante. Fantasía actual. Yo es que en Escocia creo que... Es que tenemos que contextualizar que Olaya, no sé si a día de hoy, pero hasta hace poco, No tampoco, pero... pensaba que existían Tían los unicornios. Yo es que no... A ver, si hay animales súper raros, Ya, o sea, quiero decir... ¿por qué no? A ver, las cebras tienen líneas en A ver, realidad. es un rinoceronte, Un caballo una con- mezcla de rinoceronte con un Claro, caballo. yo qué sé. Bueno, entonces, Para claro... no desviarnos. Bueno, no desviar. Aquí me hacía la pregunta de si en la etapa de la adolescencia habría más sentimiento de fantasía de ser invulnerable, ¿no? Con esto que hemos nombrado en varios capítulos del libro de Lola López Mondéjar de Invulnerables e Invertebrados. Me preguntaba eso, ¿de en la adolescencia habrá más, uno se creerá más invulnerable? Esa duda me surgió. Sí, a mí ahí cuando lo ponías en el guión, yo pensaba en el concepto este, que no me acordaba quién lo decía, si era Piaget o quién era, del egocentrismo adolescente, ¿no? Que hay un egocentrismo que es propio de la infancia, como una etapa de la vida, pero que se recupera un poco, por así decirlo, en la adolescencia, y en ese caso centrado en que todo les pasa a ellos, que lo que sufren ellos pues no lo sufre nadie más, y también, bueno, otro punto que tocaremos un poco más adelante, como de ciertas características un poco psicopáticas, ¿no? Desde ese pensar que yo soy lo más importante, pues la empatía se ve quizá a veces un poco más reducida. Sí, y yo aquí lo conectaba, ¿no? Lo de intelectualizar como con los mecanismos de defensa que utilizan los adolescentes, porque estamos hablando todo el rato de lo difícil que es gestionar todos estos cambios, que la parte emocional está como muy desajustada y que una manera de poder gestionar esto es a través de eso, ¿no? De intelectualizar. ¿Y qué otros mecanismos también utilizan? Pues estaría el ascetismo, que tiene que ver con controlarlo todo, y de hecho ya hemos hablado de, por ejemplo, ¿no? Con la comida o con otras cosas, ¿no? Cómo se intenta controlar cosas cuando las emociones no se pueden controlar tanto. Otro mecanismo sería la disociación, que tiene que ver con bloquear esas emociones cuando son muy intensas. Y otra parte muy importante, que luego también vamos a profundizar en ella, es la actuación, ¿no? Porque en este caso como que se tolera muy mal el posponer un deseo o una necesidad y viven todo el rato en el aquí y ahora, y de ahí esa necesidad de estar como actuando todo lo que sienten, ¿no? Sí, y en todo este cuestionamiento que ocurre en la adolescencia y que se actúa, también hay un cuestionamiento sobre la religión, ¿no? Y sobre en qué creer, ¿no? Y a veces se puede caer desde un ateísmo muy intransigente hasta un misticismo más fervoroso, como dicen en el libro. Sí, yo ahí me preguntaba, eso como está escrito en 1988, si ahora también era así, ¿no? Porque no sé si ahora mismo este tema de la religión está tan presente o tiene más que ver con otras idealizaciones, por así decirlo, ¿no? De otros ídolos, otros referentes que no tienen tanto que ver con la religión, pero no lo sé. Sí, aquí los youtubers y Claro. Taylor Swift. Eso es, las Swifters. Eso es. Y luego también lo que puede ocurrir, que hablan en el libro, es la desubicación temporal, en donde el pensamiento adquiere las características del pensamiento primario. Que ahí, María, te preguntabas qué significa esta frase. Yo es que cuando lo leo digo, ¿esto qué es? Y entonces pues investigo y digo, a ver, vamos a profundizar. Entonces eso, la desubicación temporal tiene que ver con la dificultad que tienen los adolescentes para experimentar y estructurar el tiempo de la misma manera que los adultos. ¿Por qué? Porque estamos viendo eso, ¿no? Que en la adolescencia se tiende a vivir todo más intensamente, en el presente, con menos capacidad, un poco lo que decía antes, con menos capacidad para planificar a largo plazo. Y entonces, bueno, pues es un poco esta situación, ¿no? Y ponían un poco de ejemplo, pues eso, que al final se tienden a tomar decisiones impulsivas
sin considerar las repercusiones y que tiene que ver mucho con esa inmadurez en la regulación emocional. Y luego la parte de que tienen un pensamiento, ¿no? De características del pensamiento primario, hace referencia a un estilo de pensamiento, pues eso, como más regresivo a nivel de que es más directo, más asociativo, más simbólico, y es diferente al que tienen los adultos, que sería un pensamiento secundario que tiene más que ver con la lógica y con la realidad. Entonces, bueno, pues hay que hacer como un poco esa transición, y que tiene mucho que ver con lo que decía Elena antes, y que por eso a veces molestan, porque en realidad tienen una forma de funcionar pues muy diferente, ¿no?, a la de los adultos, y tienen que hacer todo ese proceso. Sí, yo ahí me acordaba de un ejemplo que ponía también en el libro con esto de lo de la desubicación temporal, de un conflicto típico entre adolescente y padre, donde el padre le dice, oye, que tienes que estudiar, que tienes un examen, ¿no? Y el adolescente le dice, bueno, pero es mañana, ¿no? Como mañana, como si fuera una cosa pues dentro de mogollón de tiempo, porque es esta vivencia diferente, ¿no? Lo importante es hoy, no mañana. Si no ocurre hoy, pues no hay que prestarle atención. Sí. Y con esto de la desubicación temporal también ocurre una desubicación, de cierta manera, en lo sexual. De hecho, en el libro hablan de que en esta etapa se produce una evolución sexual manifiesta, que suele ir desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad, nombran genital adulta. También recordar que es un libro de 1988 donde la homosexualidad no se contemplaba como ahora, ni se veía como ahora, sino quizás se veía incluso como un trastorno, ¿no? Entonces, a la hora de leerlo, pues es cierto que hacen como unos planteamientos teóricos que están un poco desfasados en la actualidad. Pero sí que es importante que efectivamente en la adolescencia hay una curiosidad, un probar, ¿no?, con lo sexual, para con uno y para con otros o otras. Entonces, bueno, aquí uno se va conociendo y va conociendo cómo se siente con el otro en su intimidad sexual. Aquí, claro, parece muy interesante el reflexionar sobre lo complejo de determinar si un adolescente está preparado para la aceptación de su género y tomar decisiones sobre ello, si teóricamente se observa que la integración de la identidad de género es un proceso de años, influido por muchos aspectos. Entonces, bueno, esto es un temazo que hoy está a la orden del día, y que está muy bien poder ponerlo encima de la mesa e ir desgranándolo para poder facilitar esta transición. Sí. Bueno, María nos señala con la mano que de tiempo hay ahí. Hay que espabilar. Bien, siguiente característica, la actitud social reivindicativa, que hemos hablado un poquito ya antes, que a veces se puede dar con tendencias antisociales o asociales de diversa intensidad. Sí, y aquí yo había puesto un poco como un ejemplo que tiene que ver con los tatuajes, ¿no?, y los piercings, porque es como una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, pero como vamos justos de tiempo, pues nada, eso simplemente como para nombrarlo, ¿no?, que al final hay muchas cosas que tienen una función simbólica y que ayudan a transitar todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ayudan a la expresión de la identidad y de pertenecer, porque ayudan a intentar tener algún control, ¿no?, sobre el propio cuerpo, porque a veces sirven como ritual, ¿no?, de paso y de diferenciación, que tiene que ver con hacer un ritual que ayude a marcar la diferencia entre una etapa y otra. También muchas veces, ¿no?, ayudan a hacer como esa resolución simbólica del dolor emocional, y también a veces tienen una función de resistencia y de desafío a estas figuras de autoridad y de ir un poco elaborando como sus propios límites. Pero bueno, un poco como ejemplo. Sí, y como en relación a lo de tendencias antisociales, bueno, de ahí lo de que hablaba antes Elena, que se puede confundir con actitudes psicopáticas, ¿no? Pero bueno, sí que hay mucha diferencia entre las conductas antisociales propias de la adolescencia y las conductas más psicopáticas. En el trasfondo, en el adolescente sí hay una capacidad de pensar en sí mismo y en el otro, hay una necesidad de comunicación verbal, se puede sentir frustrado si no se siente comprendido. Sin embargo, en el psicópata no está tanto eso, sino más que el actuar y que los demás actúen conforme a sus necesidades y ya está. Entonces, bueno, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Luego, también puede haber en el adolescente muchas contradicciones en todas las manifestaciones de su conducta, que generalmente pues la actúan, y suele constituir la forma de expresarse más típico, lo de actuarlo y ya está, y además de forma contradictoria.
que a veces a los padres sorprende, ¿no? De primero hace una cosa y luego al cabo de 3 días hace una cosa totalmente contraria, no lo entiendo. Sí, justo. Y yo pensaba que tiene mucho que ver con todas las cosas que hemos ido hablando, ¿no? Y aquí sí que me apetecía destacarlo el tema de la construcción de la voluntad, porque sí lo veía muy relacionado, que al final la voluntad es algo no como para hacer ahora, ¿no? Sino como que justamente tiene que ver con posponer la gratificación y poder tener un papel activo en tu vida y en tu identidad, y ir construyendo como esos objetivos realistas, que me parecía que era un poco como lo contrario al actuar y que quizá también es algo que se va como construyendo en esta etapa. Y también solo por mencionarlo, aunque es verdad que estamos hablando todo el rato de la adolescencia normal y de todos estos procesos forman parte de ese desarrollo evolutivo que hay que ir haciendo, pero sí mencionar dentro de este papel de actuación las autolesiones, ¿no? Que es una cosa que sí que vemos mucho y que entraría dentro de estos actos, pero patológicos, que al final tienen que ver con hacerse daño y que es verdad que los podemos ir profundizando quizá en otros capítulos porque da también mucho que hablar, pero sí es importante transmitir que es una manifestación también, ¿no? Una manera de expresar ese malestar, esa angustia, esa dificultad para gestionar las emociones y no etiquetarlo de llamadas de atención, sino que, bueno, normalmente tiene mucho que ver con todo esto que está pasando. Sí, y para continuar, bueno, sí que habla de la característica de la adolescencia, de la separación progresiva de los padres, que ya lo hemos ido comentando, y también una cosa que es muy importante, que es las constantes fluctuaciones del estado de ánimo en el adolescente. Sí, y yo aquí simplemente me apetecía nombrar también la parte de la presión académica, ¿no? Porque hemos hablado de muchos puntos, pero al final los adolescentes están en un momento académico muy importante, donde tienen que tomar decisiones, ¿no? Con respecto a qué van a hacer, a su futuro, a su carrera, y que muchas veces pues se enfrentan a niveles de estrés muy altos, ¿no? Y que eso puede hacer que aparezcan también ansiedades muy relacionadas con todo el tema académico. Sí, y también decir, pues eso, dentro de las fluctuaciones de estado de ánimo, que sí que son muy comunes, pues por ejemplo que pueda haber como microdepresiones en esta adolescencia normal, ¿no? La diferencia sería, pues eso, que es algo pues, de menor intensidad y que son transitorias, ¿no? No, pues eso, igual un día puedes estar mega triste y pensar que el mundo se va a acabar, pero al día siguiente pues ya te encuentras bien, disfrutas, ¿no? Es por eso, son como microdepresiones. Y bueno, por empezar un poco las conclusiones, ¿no? A mí me venía a la cabeza así como reflexión en qué momento uno pasa como a ser adulto, ¿no? Porque yo cuando era adolescente, pensando que ahora ya no lo soy, pues tenía una idea idealizada del hacerse adulto como, bueno, pues que ya tendrías las cosas como mucho más claras, con tu identidad más formada, conflictos resueltos, proyectos así como más evidentes y bueno, pues lo cierto es que a día de hoy, pues en muchos sentidos me sigo sintiendo tan perdida como entonces, ¿no? Entonces digo, no sé en qué momento, ¿no? Uno dice, ya está, ya soy adulto. Bueno, quizás que la adultez está sobrevalorada e idealizada, pero luego yo también pensaba que a lo largo de la vida puede haber también etapas mini adolescentes y pensaba en esa gente que no puede, por lo que sea, actuar y desarrollar la adolescencia de una forma normal y la necesitan desarrollar sí o sí, lo hacen pues al cabo de 10 años, ¿no? Cuando tú a lo mejor estás ya en otro momento, con otras necesidades y de repente 40. No, antes, Bueno, antes. O 30. Y de repente ves es que yo recuerdo, o sea, amigas cuando yo empezaba pues a explorar pues con el alcohol o cosas así, ¿no? Y que ellas lo veían como una barbaridad y luego ellas, ya mucho más adelante, pudieron empezar a hacerlo cuando a lo mejor para otros ya era tarde, ¿sabes? Entonces... Sin mirar a nadie. Y que luego pensaba que con esto de tu niño interior o mantener a tu niño interior, que yo a veces me veo como muy adolescente en algunas cosas, razonamientos, actuaciones. Incluso pensaba en nosotras mismas haciendo este podcast, que claro que somos especialistas en salud mental y alguien puede decir, pero estas mujeres que se están aquí, o sea, como que no somos el mítico prototipo de terapeutas serias, con bigote, pipa,
freudianas o lo que sea, rollo esa Bueno, que estética. sombrero. Pero que también hay una parte infantil, adolescente que se conserva, ¿no? Y que también está Claro. bien. Por eso que igual lo suyo no es tanto pasar totalmente de una etapa a otra, sino poder integrarlas, Sí, ¿no? Algo sí. así. Sí, yo de hecho eso cuando leía a María Velasco, ¿no? Ella decía que el inicio de la pubertad es muy fácil de reconocer, ¿no? Por todos los cambios físicos, pero que el final es como más complicado. Y claro, yo cuando veía su definición, ¿no? Pues efectivamente pensaba, esto llega algún día, ¿no? Porque ella decía, progresiva disolución de los conflictos internos, eso lo seguimos teniendo. Cristalización de los rasgos de carácter, bueno, igual es verdad que nos vamos definiendo un poco más. Identidad suficientemente estable, o sea, estables, tampoco nos veo al 100%. Afectividad reconocida y aceptada. Bueno, consolidación de las capacidades sociales y profesionales que nos permiten navegar por la edad adulta. Pues en ese proceso estamos, ¿no? Entonces, pues sí, me hacía como gracia de eso llega en algún momento, ¿no? A estar todo resuelto. Pues bueno, no sé. Entonces ahora vamos a pasar a comentar pues como qué hacer con todo esto, ¿no? Porque al final, bueno, pues como padre nos parecía que es también un proceso difícil, ¿no? De acompañar como profesionales, como sociedad, ¿qué hacemos un poco con todo este panorama? Y entonces, bueno, pues por empezar un poco con los padres, que al final son los que lo viven más de cerca, ¿no? Pues ya adelantábamos antes que al final para los padres también es un proceso difícil, porque implica un cambio personal en ellos también. Pero sí que es verdad que es una oportunidad también como padres para poder elaborar todo lo pendiente que había quedado también de etapas previas a nivel familiar. Sí, por eso de hecho en los programas terapéuticos con adolescentes se incluyen a los padres, porque no se ve viable ni que tenga sentido ayudar en el proceso terapéutico a un adolescente con dificultades sin que los padres puedan estar involucrados de alguna manera. Así que como padres lo suyo es poder abrirse y empezar a cuestionarse su propio rol. Justo. Y aquí eso, ¿no? Como que, ¿qué es lo que tienen que hacer los padres? Pues también están en un momento de duelo. Entonces también les va a tocar hacer ese duelo, ¿no? De ese niño pequeño que tenían en casa, empezar a hacer un duelo, ¿no? Del propio cambio físico que van viviendo ellos, el envejecimiento a su vez de sus propios padres, ¿no? De los abuelos, las posibles crisis de pareja que puedan aparecer cuando los niños pues ya son más mayores, pasan menos tiempo en casa y al final es pasar a una relación horizontal, ¿no? No tan vertical con los hijos, donde al final van a tener que ir aceptando pues que se les cuestionen ciertos valores, aprender a ser más flexibles. Y ella decía un poco eso, ¿no? Como resistir el intento de asesinato de los hijos, ¿no? Que es como dejarse matar para que ellos también puedan crecer un poco a su manera. Y aquí también señalaba María que era importante todo el tema de la confianza, ¿no? Como cómo transmitir confianza en el proceso, en el vínculo que se establece con los hijos y cómo hacerlo de una manera muy de verdad y transparente, ¿no? Como confiar de verdad en el proceso. Y luego es verdad que sí que insistía en que aún así toda esta parte de confianza no implica perder esa jerarquía y esa responsabilidad, porque al final, pues eso, un padre no es un amigo, figuras de amigos tienen muchas y que más van a ir incorporando además más en esta etapa, pero que figuras de función materna y función paterna no había tantas y que también era importante como seguir manteniendo esa parte. Y aquí hablaba, y lo conecto con la parte social, de que a veces en la sociedad en la que vivimos actualmente pues es muy difícil mantener estos límites, ¿no? Porque parece que la sociedad de ahora pues es muy la sociedad del buenismo, de lo políticamente correcto y que al final, bueno, pues es una manera un poco de evitar responsabilidades y que desde ahí es difícil poner como esos límites que al final implican un compromiso y un cuidado, ¿no? Y bueno, también me gustaba porque hablaba de que aún así, aún esa importancia de mantener los límites, pues que ahora quizá hay que empezar a ponerlos de otra manera, ¿no? Hay algunos límites que en la familia a lo mejor se mantienen, otros que hay que empezar a pactar, que ya no pueden ser pues porque sí, ¿no? Y otros que a lo mejor cada vez van desapareciendo porque ya la persona pues va gestionando sus propios límites. Y que luego, eso hemos hablado de la parte de padres, de la parte de sociedad y como profesionales muchas veces la función es sostener, ¿no? Como ir acompañando en ese proceso, sosteniendo un poco como todas esas angustias y esas dificultades emocionales que surgen. Y entonces, bueno, también mencionar que qué bien que a nivel de, que en lo profesional se esté pudiendo priorizar este tema, ¿no? A nivel de salud mental, ampliando pues todos los programas de infanto-juvenil, intentando contratar, ¿no? Más profesionales, abriendo unidades de atención pues más a nivel de hospitalización, hospitales de día.
Sí, yo creo que faltaría también poner la mirada también en lo comunitario, ¿no? Y en la prevención. O sea, me parece que a nivel educativo y en los colegios hay mucho trabajo que Sí. hacer, así que los profesores también necesitan ayuda Total. Sí. para lidiar con esta función de prevención. Y entonces nada, pues para cerrar utilizamos una reflexión que la hemos hecho un poco entre todas las componentes de Friccionando a partir de una frase de María Velasco y de su libro Criar con Salud Mental, donde ella dice: la angustia es una emoción que nos ayuda a elaborar las cosas, y nosotras hemos añadido que por eso es importante aprender a tolerarla, ¿no? Y no querer resolverla de manera precipitada, intentando confiar en ese vínculo tan poderoso padres-hijos. Y también aprender a tolerar esa parte niña y adolescente que tenemos, como nosotras, que tenemos la mesa llena de golosinas, cookies, madre mía. Total. ¡Chocolate para todos! Pensaba que ibas a contar un chiste. No, pues se me da fatal, de hecho. Yo He estoy hecho de muchos chistes acuerdo. que no entiendo. No sé. Nos Bueno, vemos en el próximo capítulo. sí, que además tenemos en cuenta que nos habéis pedido algo de sexualidad, drogas, estamos en ello, ¿vale? Así que seguimos con sorpresa.